Si alguien me preguntara qué es lo más importante que me ha enseñado la física universitaria, yo les contestaría con una frase. La física no habla de la realidad si no es a través de modelos. Sí, es una frase hermosa para poner de estado de WhatsApp, pero ¿qué significa realmente? Cuando hacemos física, nosotros tomamos la realidad que observamos y la simplificamos para poder entenderla. La despojamos de todo lo innecesario para el análisis que queremos hacerle. Y eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. Hemos ido recorriendo el camino por distintos modelos, distintas formas de pensar en la materia en sus estados más comunes. Recorrimos el camino desde modelos sencillos, con altos niveles de abstracción, que luego fuimos complejizando, más y más, tal vez con más énfasis en ciertos aspectos que en otros. Así pasamos por la idea de partícula en los sólidos, una idea que, si bien es abstracta, es relativamente sencilla de visualizar, porque está puramente centrada en el movimiento. Después nos centramos en el cuerpo rígido, y así le agregamos a nuestro análisis la complejidad de la rotación, e incluso de la forma del cuerpo. Después dimos paso al cuerpo deformable. Y las deformaciones en sí mismas son un posgrado entero, así que nos concentramos en un tipo de deformación muy específico, las deformaciones mecánicas elastoestáticas. Al hablar de deformaciones, introdujimos los conceptos de esfuerzos normales y de corte, y con ellos pudimos definir los fluidos, pensándolos también como grandes y continuas deformaciones. Es así como la materia puede pensarse y modelizarse de varias maneras. Lo que se va a hacer a continuación es exactamente lo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo. Vamos a presentar una manera de pensar a la materia y los fenómenos físicos, y esto va a ser como fenómenos ondulatorios. Cuando uno piensa en una onda, lo primero que se le puede venir a la cabeza son senos y cosenos, porque eso es lo primero que nos tiran en la cara de los libros. Pero también podríamos pensar en una soga atada a una pared, porque es algo que también nos tiran en la cara los libros. Una piedra que cae en el agua, porque también es algo que los libros... Bueno, se entienden. Y están bien. Podemos decir que estamos observando un fenómeno ondulatorio en esos casos. Pero también observamos un fenómeno ondulatorio ahora mismo. El hecho de que estés escuchando mi voz o que estés viendo la pantalla de tu computadora o celular o cualquier dispositivo que estés utilizando es un fenómeno ondulatorio. También es un fenómeno ondulatorio la colisión espacial de dos monstruos que tienen la masa de varios millones de soles. Pero nos estamos adelantando. Todos aquellos son ejemplos de fenómenos que podemos modelizar utilizando el concepto de ondas. Y ahí está la clave. Para lograr entenderlos, tendríamos que comprender el concepto en sí. Así que nos preguntamos: en los ejemplos dados anteriormente, si bien el mecanismo físico puede ser diferente para cada uno de los procesos, la característica común que tienen todos esos fenómenos es que existe una situación física en un punto del espacio que se propaga a través del mismo y se recibe en otro punto. Eso es una onda o un fenómeno ondulatorio. Bien, eso fue abstracto. Respiremos un poquito y repasemos lo que se acaba de decir. Hay una situación física, se propaga y se recibe en otro punto. Entre medio de estas dos, la palabra clave va a ser la propagación. Y eso, de nuevo, nos lleva a preguntarnos: dijimos que una situación física que viaja desde un punto del espacio a otro, que también podemos llamar una perturbación, es una onda. Pongámoslo en términos más cercanos a nosotros. Volvamos al ejemplo de la piedra en el lago, que sí, está en todos los libros, pero es un muy buen ejemplo. ¿Qué es la onda ahí? O sea, ¿qué es la perturbación? O en términos más cotidianos, ¿qué es lo que se está moviendo? Una respuesta posible es decir que el agua se mueve, pero ¿cómo se mueve? Intuitivamente, uno podría pensar que, debido a que se ha perturbado el agua, ésta se aleja del punto donde ha caído la piedra. Así, la materia se estaría moviendo, viajando lejos del punto. Esto no es verdad. Miremos un ejemplo un poco más violento, pero por amor a la ciencia hagámoslo.
Este es el ejemplo de un hombre que recibe un golpe en el estómago. Esto es, en principio, el mismo fenómeno ondulatorio que sucede al tirar una piedra en un estanque. Bueno, se puede ver que la carne y la piel no viajan lejos de donde se recibió el golpe, el puñetazo. Existe un movimiento de la piel, de la grasa y de los músculos, pero estos se mueven desde una posición de equilibrio, digamos el vientre plano, para luego volver a ella. Esto es algo que recuerda a un movimiento armónico tal vez. Quedémonos un poco con esta idea. Volvamos al ejemplo del agua, teniendo en cuenta aquel golpe en el estómago que recibió aquel hombre. Hagamos un corte en el lago en ese momento y veamos cómo podríamos pensar en las partículas que conforman a ese líquido, al agua. También tranquilamente podríamos modelizar el vientre de aquel señor que por amor a la ciencia recibió un puñetazo. Vamos a cortar el lago con un plano y vamos a analizar lo que pasa en una dimensión espacial del mismo. Representamos a esa pequeña parte de la superficie del lago que tomamos con puntos contiguos. Aquella flecha es la piedra que golpeó la superficie, la perturbó, produjo una situación física. Vemos como una de esas partículas conformadoras del lago se mueve y contagia su movimiento hacia partículas vecinas, y estas a sus vecinas y así sucesivamente. Pero estas partículas no se van a seguir moviendo hacia el infinito, van a volver hacia atrás, pasando por la posición de equilibrio previa. Su movimiento luego se detiene y vuelven hacia abajo. Es un ir y venir. Aquella línea horizontal representa la posición de equilibrio de las partículas. Esto recuerda a un oscilador armónico que estudiamos no hace mucho. Las partículas vemos que van y vienen respecto a una posición de equilibrio. En promedio se van a mantener en esa posición. Lo que se propaga va a ser ese movimiento como de sacudida. Ese contagio de movimiento es lo que se transmite. No se transporta la materia. No se aleja el agua del lugar donde pegó la piedra, así como no se aleja la carne del vientre del hombre donde recibió el puñetazo. Lo que se propaga es la condición física generada en aquel lugar, donde cayó la piedra, donde golpeó el puño, y que como consecuencia de la naturaleza del fenómeno puede ser transmitida a otras regiones. Dicho en cristiano, es el estado de movimiento el que se propaga. Se transmite una condición dinámica de un lugar a otro, y podemos referirnos a aquella condición dinámica como energía o cantidad de movimiento, dos conceptos con los que estamos acostumbrados y acostumbradas a trabajar. A esta propagación de energía o cantidad de movimiento, son dos maneras de hablar de lo mismo, vamos a llamarle ondas. Esta es una parte fundamental que debe entenderse, por lo que voy a dar un ejemplo más, y quizás sea el ejemplo más contraintuitivo. De nuevo, vamos a concentrarnos en el agua, pero esta vez la del mar, y en particular vamos a observar el fenómeno de las olas. Podemos pensarlo como un fenómeno ondulatorio. Entonces, el agua no está siendo transportada, no hay un transporte de materia, sino que lo que se transporta es la energía o la cantidad de movimiento. Quizá esa es la parte más sorprendente de este fenómeno. El agua como tal no se está moviendo, o bien cuando lo hace, si pensamos en el agua como conformada por pequeñas partículas, estas partículas van a moverse de forma circular y en promedio van a mantenerse en una posición de equilibrio. Con todos estos ejemplos se ha visto que hay un millón de fenómenos ondulatorios. Vamos a hacer algo entonces en lo que los humanos somos bastante buenos, que es etiquetar y clasificar, y así van a nacer distintas maneras de agrupar dichos fenómenos ondulatorios, de acuerdo a distintos criterios. Así damos paso a los... Muchas veces lo que sucede al presentar el tema de ondas es que mencionamos por encima que existen distintos tipos y distintos criterios para clasificarlas. Y eso es todo. Nos terminamos concentrando en un solo tipo de estas y olvidamos que existen las demás. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero con un asterisco al final. Existe una razón por la cual hacemos esto y se relaciona con la matemática. Pero es importante que no perdamos de vista la importancia que pueden tener estas distintas clasificaciones y sus criterios, y que hablar de ondas no es solamente hablar de senos y cosenos, a pesar de que vamos en camino a hablar de estas funciones. Uno de los criterios va a tratarse de que si las perturbaciones u ondas viajan a través de un medio material o una sustancia, y en ese caso estamos hablando de ondas mecánicas. En caso contrario, vamos a tener ondas que se propagan sin necesidad de un medio. Es decir, son perturbaciones que, debido a su naturaleza, pueden propagarse por el vacío. Y estas van a ser las ondas electromagnéticas y las ondas gravitacionales.
Nosotros vamos a concentrarnos exclusivamente en las ondas mecánicas. Nos va a sobrar el tiempo para ver ondas electromagnéticas en Física 4. Y si queremos ver ondas gravitacionales, eso va a ser más complicado. Otro criterio de clasificación tiene que ver con cómo son las oscilaciones respecto al avance de la onda. Veamos cuáles son para entender mejor esta idea. Volvamos al ejemplo del agua en un estanque. Las ondas se propagan hacia afuera de donde cayó la piedra, mientras que las partículas oscilan hacia arriba y hacia abajo. Estas son ondas transversales. El sonido, sí, porque el sonido es una onda, por lo menos en los gases y en los líquidos, es un ejemplo de onda longitudinal, donde la onda se propaga en la dirección de las oscilaciones. Notemos que los criterios de clasificación no son excluyentes entre sí. El sonido se trata de un fenómeno ondulatorio mecánico y longitudinal, por lo menos longitudinal en gases y líquidos. Tiene un comportamiento un poco más extraño cuando pasa por los sólidos. La luz del sol que nos llega a la Tierra es una onda electromagnética, y estas últimas son exclusivamente transversales. Hay ondas, por ejemplo, como las que describen a las olas del mar que vimos, que tienen un comportamiento tanto transversal como longitudinal. Hay otros criterios que tienen más que ver con la matemática del asunto, y se van a tratar de la cantidad de variables espaciales que vamos a necesitar para describir una onda, matemáticamente hablando. Estas van a ser ondas unidimensionales o lineales que se van a propagar en una sola dirección por el espacio, como las que aparecerían en una cuerda. Están las ondas superficiales, como de nuestra conocida piedra en el lago que tanto sobreexplotamos, y ondas tridimensionales, como una onda de sonido que se va a propagar omnidireccionalmente por el aire. Voy a hablarles del último criterio que nos interesa, y esto se va a poner bastante pesado matemáticamente hablando, así que ahí vamos. Este último criterio se va a relacionar a un modo particular de la naturaleza de la situación física producida sobre el medio. Dicho de una manera que no parezca un trabalenguas, si inyectamos energía a un medio de forma periódica, como sacudir una cuerda hacia arriba y hacia abajo una y otra vez, tal que produzcamos un movimiento armónico simple, obtenemos como resultado un movimiento ondulatorio al que llamamos sinusoidal. A esto es a lo que me refería cuando empecé esta sección de los tipos de onda. Hay muchas clasificaciones y muchos tipos de onda, pero nosotros nos vamos a concentrar más que nada en este tipo de ondas. Ondas mecánicas sinusoidales, que se representan matemáticamente con una función seno y coseno. ¿Pero qué tienen estas ondas de especial? Estas ondas sinusoidales son verdaderamente increíbles, porque cualquier onda periódica que se nos ocurra puede ser escrita como combinación de ondas sinusoidales. Es decir, que fenómenos muy complejos de todo tipo pueden ser desglosados en partes más sencillas para ser explicados. Y creo que no hay nada que englobe tanto el espíritu de la física como eso que acabo de decir. Operar con funciones conocidas como lo son el seno y el coseno es verdaderamente un golazo. Esta propiedad de sumar ondas sinusoidales para obtener cualquier tipo de onda periódica viene de la ecuación de onda, un resultado que surgirá naturalmente de aplicar las leyes de Newton a distintos tipos de problemas. Los invito a ver un video pensado como anexo a este, en donde de un problema físico sencillo, como lo es buscar una expresión de las tensiones de una sección infinitesimal de una cuerda, surge como consecuencia de aplicar la ecuación sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración, la expresión de la ecuación de onda para una onda plana. En aquel video hago paso por paso la resolución de dicho problema, hasta llegar a la expresión buscada. Hasta ahora hemos hecho una introducción cualitativa a los fenómenos ondulatorios. Solo hacia el final me he puesto un poco más estricto con la matemática. Pero esto es la punta del iceberg. Ahora empieza lo bueno, porque vamos a meternos de lleno a la matemática del asunto. Y sí, puede ser algo aterrador ir así sin más, así que vamos a agarrarnos de algo que ya hemos visto, de algo que ya conocemos. Es más, es algo que hemos visto al principio de todo. Hay algo verdaderamente poético en terminar una materia de la misma manera que la comenzamos. Y es que sí, va a tocar hablar por última vez acerca de